Hermanas, hermanos, muy buenos días en el nombre del Señor. Estamos tratando de acomodarnos bien para que podamos compartir la palabra del Señor, tanto aquí en la congregación como también nuestros hermanos que están a través del Zoom. Y hermanos, es motivo de alegría porque estamos, después de algún tiempo, casi un año y medio, retomando un culto ya presencial con participación de todos aquellos hermanos que pueden venir aquí a la congregación. Y claro, los hermanos que están en sus casas están muy abrigaditos, ¿verdad? Con sus mantitas, sentaditos, como hemos estado nosotros también mucho tiempo. Pero ahora estamos nosotros aquí con el calor del Señor, ¿no? Estamos muy contentos porque estamos viéndonos en persona, muchos de nosotros. Hay hermanos que no veía yo hace más de un año. Hay algunas hermanas que también estoy recién conociendo en persona. Y tenemos visitas también que han llegado de Lima y que estamos aquí compartiendo en esta oportunidad. Bien, hermanos, vamos a hablar esta mañana un poco sobre tesoros. Y claro, cada vez que pensamos en tesoros, nos acordamos del pasaje que ya todos conocemos y que dice, a ver, ese es. Pasaje muy conocido, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde ladrones minan y hurtan, en donde la polilla y el orín corrompen, ¿no? En su lugar dice, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Bien, este pasaje nos habla de dos tipos de tesoros. O sea, podemos optar por hacernos tesoros aquí en la tierra, o podemos optar por hacernos un tesoro grande en el reino de los cielos, en los cielos directamente. Y hay una diferencia tremenda, ¿verdad? Este pasaje está orientado a que todo lo que hagamos en lo material nunca prevalezca sobre lo espiritual. Lo espiritual debe estar por delante. Porque así como hay tesoros muy valiosos en la tierra, el tesoro más grande lo tenemos en el cielo. De manera que cada vez que leemos este pasaje, recordamos de que nuestra mira en lo material y nuestra mira en lo más valioso que podemos hacer en este mundo debe estar siempre en el cielo. Y aquí quiero recordar un poco nuestra historia, ¿no? Nuestra historia dice de que Atahualpa, que fue uno de los últimos incas en gobernar el imperio, cuando fue apresado por los españoles, ofreció él, como rescate por su libertad, ofreció un cuarto lleno de oro. Eso es lo que dice la historia. Y la historia relata de que, en efecto, todos los súbditos del imperio, de los incas, juntaron oro porque había oro en cantidad. Y esto ocurrió en el año 1553, más o menos. Francisco Pizarro exigió un rescate a cambio de la vida del emperador. El soberano prometió llenar una habitación de oro y cumplió su palabra. Pero quien no cumplió fue Pizarro, quien aún así lo mandó a matar. En venganza, los incas robaron el oro y al parecer lo arrojaron en una laguna, Yanacocha, dice la historia, en la región de Yanganati, en los Andes. Bueno, a raíz de este episodio, se creó un tesoro escondido, porque los incas escondieron el oro. Y llevaban más oro porque llegaban de todos lugares. Y esta zona de Yanganati se encuentra en Ecuador. Entonces había, como ustedes saben, el imperio de los incas no era solamente lo que hoy es el Perú,
sino era mucho más grande. Entonces llevaban de todos lugares oro. Y cuando oyeron de que Atahualpa había muerto, entonces escondieron el oro. Lo curioso es de que este oro no ha sido encontrado hasta la fecha. Hay mucha gente que sigue buscando. Hay muchos exploradores, buscadores de tesoros que han muerto incluso en su afán de encontrar este tesoro. Obviamente es un tesoro en la tierra. Recientemente, en el año 2019, o sea, hace muy poco tiempo cuando empieza la pandemia, dos exploradores, dos buscadores de tesoros, de esos que usan elementos de la tecnología para buscar en el subsuelo, hicieron un hallazgo formidable, ¿no? Esto sucedió en enero del 2019. Adam Staples y Lisa Grace, buscadores de tesoros, salieron a encontrar nuevos objetos en un campo sin cultivar en Somerset, al suroeste de Inglaterra. Esto ha ocurrido en Inglaterra. Para su sorpresa, con la ayuda del detector de metales, encontraron 2.751 monedas de la época de un emperador británico, inglés, Haroldo II, que más o menos data del año 1066. O sea que este emperador escondió también, no se saben las razones, algunos especulan sobre por qué se escondió este tesoro, pero ha sido encontrado. Y este tesoro ha sido tasado, ha sido valorado en 6,65 millones de dólares. Una fortuna realmente. Bueno, pero lo curioso es de que estos que han encontrado no pueden vender el tesoro, ¿no? Existe una ley que actualmente protege en muchos países a los tesoros escondidos, que pasan a ser del gobierno o, en algunos casos, como es en este caso, solamente pueden ser vendidos a un museo. Y el gobierno hace una tasación para que el museo pague a estas personas. Por eso los buscadores de tesoro andan en aquellos países donde las leyes los protegen. Bueno, este es un tema, digamos, que nos motiva a pensar en que mucha gente todavía hoy en día sigue buscando tesoros. Quizá nosotros, o muchos, hemos imaginado cómo encontrar un tesoro escondido, ¿no? Nos imaginamos a veces dentro de una cueva, ¿no? Aquí en la ciudad del Cusco hay muchos lugares con toda seguridad que tienen tesoros escondidos. Ustedes saben que cuando vinieron a saquear la ciudad del Cusco, los españoles, los incas empezaron a esconder sus tesoros. Y obviamente no están escondidos, como muchos creen, en las casonas coloniales. No, no, están debajo en el subsuelo, porque ahí en el subsuelo está la antigua ciudad inca, ¿no? Nosotros que vivimos en esta ciudad sabemos, cada vez que hay una excavación hacia abajo y se encuentran paredes, etcétera, inmediatamente el Instituto de Cultura custodia las excavaciones porque se pueden encontrar estos tesoros. Pues bien, vamos ahora a pensar en los tesoros espirituales, ¿no? Y en lo que la palabra del Señor nos dice respecto de estos. Por ejemplo, las parábolas del Señor Jesús revelan también cosas escondidas. Esta mañana nuestro hermano Bruno tomó uno de los pasajes en Mateo 13 y ahora vamos a revisar. En Mateo 13, 34 y 35, Mateo relata esto muy interesante. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. O sea que cuando el Señor Jesús viene y va a hacer revelaciones que nunca antes se habían escuchado,
lo hace a través de parábolas, ¿no? Y el Señor después dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Esas cosas escondidas precisamente son los tesoros espirituales que nos trajo el Señor Jesús para que nosotros podamos valorar esos tesoros. Todo el capítulo 13 de Mateo, como nuestro hermano lo presentó, precisamente relata una serie de parábolas que están relacionadas con el reino de los cielos. El reino de los cielos va a pasar a ser uno de esos tesoros escondidos. Las parábolas de Mateo 13 revelan, primero, el valor del reino de los cielos. ¿Cómo es el reino revelado? O sea, ¿de qué manera se revela el reino? Está la parábola del sembrador, ¿verdad? Revela cómo es que ese tesoro no está disponible para todos, sino para aquellos que tienen el corazón predispuesto a encontrar ese tesoro. El crecimiento del reino, ¿no? La parábola del grano de mostaza, ¿no? Y una serie de parábolas que tienen que ver con la forma como el reino de los cielos iba a ser anunciado y iba a crecer tremendamente. Las bendiciones para aquellos que lo reciben. Y finalmente la separación final entre aquellos que encuentran el tesoro, vale decir los creyentes, y reciben ese tesoro en su corazón, y aquellos que lo rechazan. Entonces, todo el capítulo 13 de Mateo, que seguramente vamos a estudiar en algún momento, empezando el próximo domingo con el libro de Mateo, vamos a poder encontrar estas cosas escondidas. En esta mañana les voy a hablar solamente sobre el primer ítem, el valor que tiene el reino de los cielos, el valor del reino. La parábola que habla sobre el valor que tiene el reino de los cielos es la palabra que está en el capítulo 13, versículo 44. Un solo versículo es una parábola. Y todos la conocemos, ¿no? Pero vamos a estudiarla con un poquito más de detalle. Dice la parábola: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Fíjense, un solo versículo de la Escritura y esta es una parábola. Está hablando aquí de un personaje que es un hombre. Primera situación, no dice qué tipo de hombre es. No dice si es un labrador, no dice si es un buscador de tesoros, al parecer no lo es, porque dice halla, dice, ¿no? Encuentra el tesoro. Si nos imaginamos un poco cómo ocurrió o cómo, si queremos ilustrar, digamos, en nuestra mente esta parábola, tendríamos que asumir de que este hombre de manera espontánea se encuentra con un tesoro que está escondido, dice, en un campo. Y dice, lo esconde de nuevo. ¿Por qué lo esconde de nuevo? Porque lo primero que le impresiona a él es el valor tremendo de aquel tesoro, ¿verdad? Un valor muy grande para él, que probablemente podría resolverle toda su, digamos, toda su vida. ¿No? Y acá el Señor está hablando de un ejemplo terrenal, ¿verdad? ¿Y qué hace este hombre? Dice, lo esconde de nuevo para que nadie más lo vea, para que sea un tesoro para él nada más. Y dice que gozoso, contento, se va y vende todo lo que tiene. Segunda situación que tenemos que entender de esta parábola es de que el valor de ese tesoro para ese hombre era mucho más grande de todo lo que tenía, porque él va a vender todo lo que tiene para adquirir ese campo y por consiguiente quedarse con el tesoro. Y finalmente dice, compra aquel campo.
con el propósito de quedarse con el tesoro. Hermanos, sin duda de que esta es una parábola de alto contenido espiritual. Porque nosotros, los que ya hemos aceptado a Cristo en nuestras vidas, en realidad hemos encontrado ese tesoro. Y quizá cuando lo hemos encontrado, dependiendo de cada uno de los casos, cómo lo hemos encontrado, de repente al principio no lo hemos valorado. De repente al principio cuando nos bautizamos no medimos el tremendo valor que tenía eso que acabábamos de encontrar. Y hemos demorado un poco en darle el verdadero valor a ese tesoro. Pero cuando nos damos cuenta de que lo que acabamos de encontrar en nuestra vida es algo que supera cualquier valor inimaginable, entonces empezamos a dejar nuestras cosas para quedarnos con ese tesoro. Una primera pregunta esta mañana sería, hermano, ¿y tú, cuando encontraste este tesoro, has vendido todo lo que tenías? El sentido figurado de la parábola quiere decir, como dice el Señor, ¿no? El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguir a Cristo, hermanos, tiene un precio. Para este hombre encontrar ese tesoro no tenía punto de comparación con todo lo que él poseía, ¿verdad? Y entonces vendió todo lo que poseía. Para nosotros también, hermano, si le damos el mismo valor, nosotros no tendríamos por qué poner a comparar el reino de los cielos con alguna de las cosas terrenales que tenemos, con nuestra profesión, con nuestro trabajo, con, qué sé yo, hábitos de vida o cualquier cosa que podamos sacrificar por quedarnos con ese tesoro. Efesios 3, 5 y 6 dice, refiriéndose a este valor de este tesoro, dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea que cosas que reveló el Señor estaban escondidas para la humanidad y de pronto son reveladas. Y aquí viene una revelación, que es precisamente el reino de los cielos. Dice, una de las cosas reveladas, que los gentiles, se refiere ya no a los pueblos judíos, sino a toda la humanidad, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cómo es esto, hermanos? Nosotros pasamos y ahora somos coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Cuál es ese mismo cuerpo? Es precisamente el reino de los cielos, una de cuyas manifestaciones es precisamente la iglesia del Señor. Ahí es donde empieza uno a convivir con el reino. Pero la corona incorruptible que recibiremos después de la resurrección, esa es la que tiene, es la que es el reino de los cielos con la presencia del Señor y con la presencia de su Padre, que va a ser para nosotros algo que jamás hayamos imaginado. Eso es lo que nos pertenece, porque somos coherederos. Y en segundo lugar dice, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Cuál es esa promesa? La vida eterna, hermanos. ¿No es verdad? Esa es la promesa que nos ha hecho el Señor. Todas estas cosas, hermanos, tienen un valor que no se mide en dinero. ¿No es verdad? Aquellos buscadores de tesoro que encontraron 6 millones de dólares tirados en Inglaterra, podrán disfrutar, todavía se ven jóvenes en la foto, podrán disfrutar un poco de esa fortuna, pero no se la van a poder llevar, ¿no? ¿Verdad? Porque nada hemos traído
a este mundo y sin duda nada podemos sacar. ¿Alguna de esas moneditas podrá llevarse? El señor de Zipán fue enterrado con muchos tesoros, entre comillas, pero no fueron para él realmente, ¿no? Se quedaron ahí tirados en el suelo. Y ahora los hemos encontrado nosotros, ¿no? Como un tesoro también. En cambio, hermanos, el tesoro que tenemos, nuestra salvación, la vida eterna, es algo que sí nos podemos llevar. Es algo con lo que nos van a enterrar, porque cuando resucitemos aquel día, tendremos consigo, ¿no es verdad? Por haber sido sellados con el Espíritu Santo, tendremos y estaremos en el libro de la vida. Y entonces allí se revelará nuestro tesoro. Ese es el único tesoro que sí nos podemos llevar. Y luego, en los dos siguientes versículos, hasta ahora solamente hemos visto uno, el libro de Mateo, en capítulo 13, habla de otra parábola. ¿Se acuerdan, hermano? La perla preciosa. Pensemos un poquito en las perlas, ¿ya? Pensemos un poquito en las perlas. Los que buscan hoy en día perlas, las compran. ¿Qué cosa, por qué le dan valor a las perlas? Ya sabemos que las perlas son objetos naturales que se recogen de las ostras marinas. Es un proceso bastante natural y bien curioso, porque estas ostras, cuando un objeto extraño entra, inmediatamente, como autodefensa para que ellos no vayan a ser lastimados, empiezan a segregar sustancias que van envolviendo el objeto y van formando capas que a través de muchos años consiguen eso que conocemos como perlas. O sea que dentro de una perla, en el interior hay un objeto que entró alguna vez en la ostra. Y con el paso de los años, el objeto queda totalmente cubierto por capas y capas de nácar, que es la sustancia que le da valor a las perlas. Entonces, ¿las perlas dónde se buscan? En el mar, en las ostras. Los buscadores de perlas tienen a veces que tomar unas 200, miles de ostras para encontrar una que sea preciosa. Porque hay algunas que no tienen el lustre suficiente, el brillo, otras no tienen la forma, son un poquito deformes, no son redonditas. En fin, la pureza, ¿no? El tamaño, el color, son cosas que hacen que la perla sea preciosa. Entonces, esto es lo que en época de Jesús también existía. Había comerciantes que iban y compraban estas perlas, ¿no? ¿Qué dice la parábola? También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. O sea que hay buenas perlas y hay malas perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Eso es lo que dice la parábola. Ahora ustedes, seguramente, bueno, yo me incluyo, cuando hemos leído esta parábola, dije, esta es la misma parábola anterior. ¿Por qué? Porque se trata ya no de un tesoro, se trata de una perla. Va la persona y va y compra todo lo que, vende todo lo que posee y consigue hacerse de esta perla. Eso es lo que muchos hemos pensado. Estudiosos de las Escrituras han dicho en el contexto de Mateo 13, esta parábola no es una repetición de la anterior, tiene otro significado. Pensemos un poquito. Ya no se trata de un hombre que encuentre en el campo, de casualidad, digamos, espontáneamente un tesoro escondido. Se trata ahora de una persona que es buscadora. Y se supone que es experta, porque dice, busca buenas perlas. O sea, es un hombre, una persona que conoce. ¿De acuerdo? Y está buscando una sola. Y luego sabemos de que cuando encuentra esa perla, le da un valor tan alto que es incomparable incluso con lo que él tiene. Entonces va, vende lo que él tiene.
Entonces, muchos estudiosos de la Biblia dicen que esta parábola no es una repetición de la anterior. Jesús es el mercader que busca perlas preciosas. El pasaje en Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay parábolas semejantes, la oveja perdida, en fin. Jesús conoce el corazón de las personas y sabe cuál es el valor real que tienen las personas. Jesús deja todo lo que tiene para salvarte a ti. Jesús, según el pasaje Filipenses 2:6-8, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿No es verdad que Jesús dejó todo por salvarnos, hermano? ¿No es verdad que Él dejó su estatus divino, se convirtió en hombre, siendo hombre se humilló, entregó todo lo que tenía y entregó su propia vida? Y entonces, ¿quién es la perla preciosa? La perla preciosa, hermano, eres tú. A quien Jesús, cumpliendo lo que su padre le había encargado, encontró. Y encontró y la compró. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales le pertenecen a Dios. Si el reino de Dios es tan valioso, es valioso por sus miembros también. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene un valor enorme para Dios. Por eso que es importante que, aferrados a nuestro Salvador, nos cuidemos unos a otros para que nadie se pierda, porque somos muy valiosos. Recientemente he encontrado la perla más cara del mundo. Es una perla, esto es en la China, tiene un peso de más o menos 6 toneladas, su diámetro es de 1,60 m, se imaginan ustedes, y ahí 2 personas están agarrando esa perla, ¿no? Y fue pulida durante 3 años para darle esta forma esférica. Le pertenece esta piedra preciosa al gobierno, pero hay un millonario que quiere comprarla y ha ofrecido $137 millones para comprar esta perla. Hermanos, a veces nosotros no sabemos valorarnos. Por un lado, no valoramos el tesoro escondido que es el reino de los cielos. No nos damos cuenta que estamos y somos parte de un tesoro que precisamente para Dios tiene un valor incalculable. Y a veces, hermanos, tampoco no nos valoramos lo suficiente. Y a veces dejamos pasar oportunidades y a veces podemos perder el hecho de pertenecer al reino de Dios por un descuido, por una razón material o por algo que nos aleje del Señor. Quiero terminar, hermanos, reflexionando con estas 2 preguntas para nosotros, hermanos. ¿Tienes certeza real de ser parte del reino de Dios? ¿Estás convencido de que eres parte? Y la pregunta más difícil, quizá, de responder: ¿qué has dejado tú para tener el privilegio de ser parte del reino de Dios? La Escritura nos enseña de que todo lo que se consigue es a cambio de algo.
Y el Señor nos quiere como piedras vivas. Quiere que nuestras vidas se entreguen en sacrificio, un sacrificio vivo. Los dejo, hermanos, con esta reflexión. Y a nuestros amigos que nos visitan o que nos están viendo, los invito también a que si están en la búsqueda de un tesoro, no hay tesoro más grande que pertenecer al reino de Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos, esta mañana. Amén.